Y un nuevo revés para la Fiscalía Regional de Antofagasta. La Corte de Apelaciones rechazó la solicitud de desafuero contra el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Esto en el marco del caso Procultura. Vamos a hablar de este tema, esta resolución, los pasos a seguir. Estamos para eso con el abogado, defensor, representante Claudio Rego, Ciro Colombara. Ciro, muchas gracias por acompañarnos, abogado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, estuvimos conversando antes de la resolución. Ahora, bueno, finalmente se da el punto a lo que ha sido la defensa y nuevamente un revés, porque ya no es una, son dos, son tres. Primero que todo, ¿cuáles son las percepciones y por sobre todo las conclusiones que usted como defensor del gobernador regional metropolitano toma de esta votación unánime? Más 24 jueces, si no me equivoco. Sí. Bueno, efectivamente la votación fue 24 votos a favor de rechazar el desafuero, ningún voto por acogerlo y sin perjuicio de que aún no conocemos la sentencia. Nosotros solo conocemos por ahora el veredicto, es decir, la decisión, pero después de escuchar la argumentación verbal nuestra, también las del abogado representante de la Fiscalía de Antofagasta, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió de manera unánime rechazar el desafuero que se había presentado respecto al gobernador Claudio Rego. Y estamos obviamente muy satisfechos. Es una decisión clara, contundente, unánime, que entendemos nosotros que habrá acogido, porque es el resultado de nuestra solicitud principal, pero también las argumentaciones, porque en definitiva lo que aquí ocurrió es que la Fiscalía de Antofagasta presentó una solicitud de desafuero absolutamente infundada, Ujú. gravemente errónea, por ejemplo, respecto de dónde presentarlo. Se presentó en Antofagasta y era en Santiago. Este no es un tema menor porque claramente si uno se equivoca respecto de dónde debe litigar un caso, eso de alguna manera es un estándar o parámetro que nos permite entender lo equivocado que era la argumentación de fondo. Y en eso, la petición de la Fiscalía de Antofagasta, tanto respecto del desafuero como respecto de la formalización respecto de algunas personas durante la semana antepasada, sin éxito por cierto, se fundó en antecedentes falsos o erróneos, como por ejemplo Ujú. una conversación que era clave para acreditar un hipotético concierto previo, que nunca lo hubo, entre personas que en realidad no eran las que el Ministerio Público Sí, de Ciro. Antofagasta, de una época distinta y sobre un tema diferente. Sí, sobre ese punto me quiero detener un segundo. Leía lo que fue parte de la audiencia, donde entiendo que el Ministerio Público reconoció que se había equivocado en adjudicar un audio vía WhatsApp de una persona que no correspondía. ¿Es así? ¿Cómo lo toma también usted? Bueno, eso ocurrió en la audiencia de formalización ante el séptimo juzgado de garantía, en que a propósito de Ok. la argumentación de las defensas, de algunas de las defensas, respecto de este hecho, que es gravísimo, pensemos que se obtuvieron órdenes de detención de 4 personas sobre la base de Sí, antecedentes falsos. sí. Esto es muy grave. Esto es otra audiencia, Que pero para recordar a todos, el gobernador aparte, digamos, de lo que presenta. fue esta audiencia con respecto a el gobernador metropolitano Claudio Rego, sino Alberto Larraín y el resto de los coimputados. Claro, pero Pero el mismo resulta caso. que esa conversación también se utilizó como fundamento de la solicitud de desafuero. Tan claro esto que el Ministerio Público de Antofagasta, la Fiscalía de Antofagasta, intentó rectificar su solicitud de desafuero haciendo presente el hecho que le acabo de señalar, Ujú. 5 meses después de haber presentado la solicitud de desafuero. Usted comprenderá que se trata de un error muy grave, de una negligencia o directamente, espero que no haya sido así, de una intención de engañar a los tribunales presentando antecedentes falsos para obtener órdenes de detención, para obtener un desafuero y para obtener una formalización. Esto es Ujú. muy grave. Sí, se pedía investigar por parte del Ministerio Público al gobernador Claudio Rego, Ciro Colombara, por administración desleal. Finalmente, la Corte de Apelaciones desestima que se configure esa posibilidad, que se haya concertado también ante lo que fueron los argumentos del Ministerio Público con respecto a la cercanía, la amistad, la relación que sostenía el gobernador con el fundador de Procultura. A ver, la imputación que le hizo la Fiscalía de Antofagasta al gobernador
Claudio Rego eran varios hechos delictivos: fraude al fisco, malversación por aplicación pública diferente, usurpación de funciones, pero todas esas acusaciones eran falsas. Básicamente se referían al programa Quédate, que es un programa de salud mental y de prevención del suicidio, y lo que nosotros logramos acreditar, tanto en nuestra defensa escrita como en nuestra argumentación oral, acompañamos informe en derecho del profesor Gastón Gómez, acompañamos antecedentes, documentos, están los mismos antecedentes de la carpeta de investigación que demuestran que el proyecto Quédate es un proyecto real, que no fue asignado a dedo, como señaló falso o erróneamente la Fiscalía de Antofagasta, sino que fue un proceso abierto, transparente, participativo, donde estuvo Procultura, pero también otras fundaciones preocupadas de la salud mental. Ujú. Fue un proceso administrativo impecable, conocido y aprobado por más de 6 órganos o instancias públicas, incluso hubo toma de razón de la Contraloría, que se desarrolló sin ningún problema durante al menos un año. Se atendieron a casi 15.000 personas, 32 municipalidades, en fin, tuvo un impacto social muy, muy grande. Y este programa no continuó porque, como consecuencia de que explotó el caso Convenios en general, donde se le imputaron algunas irregularidades a Procultura en relación a otros órganos públicos, a otras gobernaciones, la gobernación de Santiago y el gobernador Claudio Rego pusieron a disposición del Ministerio Público los antecedentes relativos al convenio de transferencia, en virtud del cual se ejecutó este proyecto Quédate, que se sigue ejecutando hoy día, atención, y ya no en manos de Procultura, sino de otras organizaciones públicas. Resulta que todo este proceso fue absolutamente impecable, fue transparente, no fue asignado a dedo, fue real, es real, ha sido premiado, ha sido reconocido, y en definitiva un análisis claramente erróneo llevó a que la Fiscalía de Antofagasta hiciera una imputación falsa al Ujú. gobernador Rego, y durante casi 6 meses lo denostara públicamente con filtraciones selectivas, que esto lo dice, incluso lo reconoce la resolución o la sentencia de la semana pasada de la Corte de Apelaciones de Santiago, y nos parece que son conductas muy graves de parte de este caso de la Fiscalía de Antofagasta, que esperamos que después de este resultado se investiguen a fondo y Sí. se establezca qué Ciro, fue lo que ocurrió. déjeme en ese punto, porque se rechaza el desafuero de manera unánime por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ustedes, como representante y el gobernador metropolitano lo ha dicho también públicamente, habla de imputaciones falsas por parte del Ministerio Público. Había una crítica al Ministerio Público por parte de la defensa del gobernador, del mismo gobernador. ¿Evalúa el gobernador Claudio Rego acciones eventualmente legales a seguir con respecto a esta contraimputación, podríamos decir, de haber generado un caso y una acusación falsa contra una autoridad como es Claudio Rego? Más allá de que esa Creo que eso, autoridad podría ser una persona natural en todo caso, independiente. creo que esto es una pregunta que debe responder el gobernador. Ciertamente en la situación actual, creo que tiene perfectamente derecho a esto. Se le hizo una acusación falsa, claramente falsa, inventada. Se le denostó no durante semanas, durante meses. Se filtraron selectivamente partes de la carpeta de investigación, conversaciones descontextualizadas, parciales, y se creó un clima en la opinión pública de que él habría sido responsable de irregularidad en Claro. circunstancias, que no solo era una persona que no tuvo ninguna participación en un hecho irregular, sino que lo que hizo fue cumplir su trabajo, y muy bien, por cierto, llevando adelante un proyecto que claramente tuvo y ha tenido un impacto público positivo. Se afectó su imagen personal y política. Pensemos que Mm. siempre detrás de una acusación falsa, como en este caso, no solo está la persona, hay Sí, familia, por supuesto. hijos. Y por eso me refería también al tema personal, familiar, evidentemente como cualquiera, digamos, que acuse que hay una imputación falsa, pero aquí obviamente por el carácter de autoridad, autoridad regional, autoridad política, se hace más público y evidentemente tiene repercusiones que son distintas. A cualquiera evidentemente tendría la misma situación, no quiero hacer la diferencia, pero aquí hay un elemento adicional, a eso me refiero. Sí, claro. Como digo, esa es una pregunta que deberá responder Ujú. el gobernador Claudio Rego, y déjeme decirle, y usted tiene razón, que en general, en esto he sido muy cuidadoso. Yo desde el principio, desde hace meses,
fui muy transparente, muy claro en mis críticas respecto a la actuación a la Fiscalía de Antofagasta. El tiempo nos ha dado la razón, todas las decisiones judiciales han sido favorables a nosotros y adversas a la Fiscalía de Antofagasta. Y lo que aquí ha ocurrido es que se ha inventado un caso en contra de una persona inocente. Esto es muy grave. Afortunadamente el gobernador pudo defenderse, nosotros hemos podido, después de muchísimo trabajo, obtener esta decisión, pero pensemos también que muchas veces estas acusaciones falsas recaen sobre personas que no tienen la posibilidad o la capacidad o los medios para defenderse, y eso significa que personas inocentes hoy día en Chile estén o en prisión o estén sujetas a investigaciones o medidas cautelares, y eso es un tema muy preocupante de fondo. En Ujú. general, yo también he sido bastante claro en este caso en reconocer el trabajo del Ministerio Público, del Fiscal Nacional. Hoy día tenemos un Ministerio Público y un sistema procesal penal mucho mejor que el sistema antiguo, que tenía altas dosis de corrupción y opacidad. Sin embargo, el Ministerio Público y el sistema procesal penal hoy día está mostrando falencias graves, y una de esas falencias son las acusaciones falsas por parte de funcionarios o abogados del Ministerio Público que no tienen control o fiscalización, y me parece que en ese punto debe haber una reforma legal urgente, Ujú. porque no es posible que puedan ocurrir este tipo de abusos sin que haya una sanción respecto de los responsables. Hoy día me parece que la Fiscalía, el Ministerio Público debe investigar qué ha pasado con la Fiscalía de Antofagasta, cómo es posible que se haya Sí, inventado un caso de una persona inocente. Déjeme hacer un punto ahí, información que de hecho publica T13 durante esta tarde con respecto a la Fiscalía Regional de Antofagasta. Quiero su opinión sobre lo que ha comentado usted sobre este caso en particular y tiene que ver con el caso Procultura. T13 informa que a través de una carta al fiscal nacional renunció al Ministerio Público el fiscal de alta complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos, y lo que entrega esta nota habla de un informe solicitado por el fiscal Castro Vecchios, fiscal regional de Antofagasta, a una abogada asesora en paralelo al trabajo que está desarrollando el fiscal Ríos, y hablaría de mantenerlo en secreto, secretismo, habla de un problema ahí en términos de abuso laboral, pero que tiene que ver con el caso de Procultura por una solicitud de un informe a expensas y que no supiera el fiscal Eduardo Ríos. De hecho, lo informa T13, habla de su renuncia por este tema. ¿Qué opina usted? Porque tiene que ver con Procultura, tiene que ver con lo que se vivió también en términos de la rechazo que se dio a la solicitud de desafuero de Claudio Rego. Sí, yo vi la información de prensa que ustedes señalan, no conozco los detalles. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Primero, en las discusiones sobre competencia, de qué tribunal, dónde debía litigarse este caso, si en Antofagasta o Santiago, Ya. nosotros tuvimos audiencias en Antofagasta, a las cuales yo concurrí. El representante de la Fiscalía de Antofagasta, y esto me parece grave y prefiero decirlo, porque a mí me interesa que el sistema funcione, que el Ministerio Público haga bien su trabajo, que si alguien no lo hace sea sancionado. Pero fíjese que estando a 4 cuadras no compareció ningún representante personalmente a las audiencias donde discutimos la competencia. Yo fui a Antofagasta Antofagasta. y estando a 4 cuadras aparecieron por Zoom, que no me parece que sea el estándar con que se debe cumplir. O me parece bien que se aplique tecnología, pero también me parece que es necesario concurrir personalmente a audiencias cuando eso es posible, cuando se trata de casos donde se discuten temas relevantes como este. Con posterioridad, en la audiencia y por lo que ocurrió, perdón, en esa audiencia donde se inventaron conceptos o expresiones jurídicas por parte del abogado Eduardo Ríos, que acaba de renunciar, nosotros presentamos una denuncia ante la Fiscalía Nacional. Se inició una investigación administrativa respecto a él, entiendo que salió del caso, y quien apareció en la audiencia en Santiago fue otro representante de la Fiscalía de Antofagasta, el abogado Cristian Aguilar, Cristian que Aguilar. con gran esfuerzo llevó adelante una defensa en un caso que él no había diseñado. Pero a mí lo que me parece es que quien debió haber asistido y debió haber participado era el fiscal regional, el señor Juan Castro. No me parece que no comparezca él a las audiencias en un caso donde está pidiendo el desafuero, en este caso del gobernador regional metropolitano, y lo que haya ocurrido al interior de esa fiscalía de Antofagasta entre el señor Juan Castro, el señor Eduardo Río, creo que es parte de un tema que debe investigar la Fiscalía Nacional. Aquí alguien
inventó un caso en contra de una persona inocente. Y eso, el gobernador Claudio Rego tiene derecho a saber quién fue y por qué lo hizo. No puede ser gratis o impune armar un caso respecto a una persona inocente, señalarla públicamente como autor de delitos gravísimos, usurpación de funciones, fraude al fisco, filtrar información a la prensa de manera selectiva, y una vez que la justicia resuelve esto, como ha ocurrido hoy día, afortunadamente con la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, pensar que esto va a terminar acá y no va a haber una investigación para saber qué es lo que ocurrió o no van a haber consecuencias para los responsables, eso no es así. La Fiscalía Nacional, creemos, deberá investigar lo que ha ocurrido en la Fiscalía de Antofagasta y dar una explicación no solo al señor Claudio Rego, al gobernador Claudio Rego, sino también en general a la ciudadanía. No es posible inventar un caso respecto de inocentes y no perseguir a los verdaderos responsables. Perfecto. Abogado Ciro Colombara, agradecerle su tiempo y poder conversar con nosotros. Que esté muy bien, Ciro. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.